Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados, BCI Asset Management, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este miércoles 16 de diciembre de 2015. Hoy es miércoles, acompañada de Alejandro Alarcón, economista y profesor de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Paulina. Corriendo como todos. Corriendo. Llegué justo, así que vengo medio... No importa, ya te dejo respirar tranquilo mientras yo comento con nuestros auditores cómo ha estado el día, cómo han estado los indicadores financieros en general. Si comenzamos a revisar, Asia ha estado en negativo, pero más bien Europa terminaron, la verdad, que todos los mercados en azul. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,67%. El CAC 40 de París un 0,29%, el DAX alemán un 0,22%, el IBEX 35 un 0,03%. En Estados Unidos tenemos el Dow Jones creciendo un 0,10%, el Standard & Poor's un 0,20 también al alza y Nasdaq un 0,21. Recordemos que en unas pocas horas más, creo que a las 3 de la tarde, Alejandro, la Fed libera este comunicado que estamos esperando sobre la posibilidad, yo creo que ya dada, que va a aumentar la tasa de política monetaria, pero lo interesante es leer entre líneas. Quiere decir, ¿será un mensaje más bien hawkish o halcón o dovish, paloma? Ahí aprendiendo los términos economísticos. Nos vamos a Santiago, el IPSA está subiendo hasta ahora un 0,88% y también tenemos un dólar que bajó con respecto al día de ayer, 2,6 pesos, comprador 708,4 y vendedor 708,7. Recordemos que nos puede escuchar online en www.infinita.cl y también nos puede hacer consultas, dudas a través del Twitter en @infinitafm. Hoy día ha sido también un muy mal día, ¿no viste? La bajó nuevamente el investment grade a Brasil. O sea, era esperable. Era esperable, pero ahora ya falta una sola clasificadora de riesgo, la que mantiene, ¿no es cierto?, el grado de inversión al gigante latinoamericano, porque en el día de hoy fue... fue Fitch el que redujo, ¿no es cierto?, la nota de crédito, la redujo, ¿no es cierto?, la soberana país en un escalón hasta el nivel basura. La verdad que en que su deuda es considerada como especulativa. La verdad que la pérdida de este grado de inversión se produjo automáticamente debido a que Standard & Poor's, la otra de las tres grandes clasificadoras, ya había rebajado la nota hace algunas semanas atrás a la deuda brasileña. Fíjate que Brasil había alcanzado en el 2008 su llamado grado de inversión, un estatus que garantiza como buen pagador y que se obtiene cuando al menos dos de las tres grandes agencias de calificación consideran al país seguro dentro de lo que son sus inversiones. Recordemos entonces que tan solo Moody's mantiene a Brasil en un nivel considerado como buen pagador, pero ya esta agencia advirtió la semana pasada que también puede revisar hacia abajo la calificación de deuda del país. Una nación, la verdad, que está muy complicada con esta deuda pública tan grande, con una presidenta, ¿no es cierto?, que está siendo impugnada, el escándalo de Petrobras, el escándalo también de BTG Pactual, que nos da a nosotros también que hablar, y lo hemos estado consignando aquí en Mirada Financiera. Una lección, ¿eh? Lo de Brasil es una lección para Chile. Hace muy pocos años Brasil era considerado un lugar muy seguro donde invertir, estaba creciendo, y se le vino todo al suelo con el desorden político, con el desorden fiscal, y en definitiva con una trayectoria muy golpeada por los mercados internacionales. Eso con respecto a Brasil, y fíjate que con respecto a Argentina, el gobierno está dando señales. Fíjate, hoy anunciaría durante esta tarde el término de restricciones para comprar dólares. Y también fíjate que dentro de las notas se habla, tú comentabas que había estado en Argentina, ¿no es cierto?, y todavía hay un gran diferencial entre el dólar blue y el dólar oficial. Y ahora se lograría más o menos una paridad en 15 pesos por dólar. Sí, o sea, esa es la antesala de la liberación del tipo de cambio y de la apertura de la cuenta de capitales, ¿eh? Yo tengo información de que para partir el gobierno argentino necesitaba 20 billones de dólares. Ya los tiene. Eso es la confianza. Argentina va exactamente en la dirección opuesta que va a Brasil. Argentina va
seduciendo a los inversionistas extranjeros, cada vez más gente no solo interesada en comprar cartera, comprar acciones argentinas y eventualmente en pocas semanas más bonos emitidos por empresas, sino que también inversión directa. Por lo tanto, Argentina va bien. Y fíjate que lo que se dice dentro de lo que es la plana de Hacienda de Argentina es que el término sería gradual. Se espera que el gobierno señale esta tarde que algunas obligaciones, por ejemplo, seguirían vigentes, como la obligación de liquidar las divisas obtenidas por exportación en el mercado único. Recordemos que ya había bajado el impuesto a los exportadores, y también la obligación, el libre cambio, esto es libertad de cambio. También habrá controles, ¿no es cierto?, para la AFIP, como llaman ellos, pero será para asegurarse de los recursos utilizados para comprar dólares sean legítimos. Yo creo que es importante, una noticia que vamos a estar atentos a lo que suceda. Y con respecto, por ejemplo, a este crédito puente que tú decías, el banco de inversión Goldman Sachs confirmó ayer que al gobierno su participación en lo que será un préstamo de corto plazo a cambio de un bono del Banco Central. Ahí están los recursos. Están emitiendo recursos, exacto. Y son bonos soberanos, porque en Argentina el Banco Central no es independiente. Por lo tanto, si el Banco Central emite un bono, lo emite con aval del Estado. Es un bono soberano. Pero no todo es miel sobre hojuelas en Argentina, porque la verdad que hay otra noticia que tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que está dejando la herencia acá en Argentina, la Casa Rosada sin computadores ni agua caliente y multas en vehículos presidenciales. No, muy es el lado mal, freak, es el lado está totalmente... Está quedando muy mal a la señora Kirchner. Increíble. Muy mal, porque sacó hasta el perro adentro de la cabina del piloto en el avión cuando se dirigía al sur, y al mismo momento estaba jurando el nuevo presidente. O sea, yo creo que ella está quedando muy mal. Bueno, ya está mal con el mundo. Ahora yo creo que más argentinos van a pensar que ella es un poquito frisca, ¿no? Mira, el nuevo presidente, esto algunos datos, ¿no es cierto?, jugosos que se puede decir de este traspaso de mando. El nuevo presidente argentino no pudo utilizar el descapotable de la flota presidencial que se acostumbraba, por ejemplo, a usar en las ceremonias de investidura, porque no funcionaba. La verdad que son datos que uno se ríe, pero no puede pasar en un país. No, es una cosa que da pena y también tiene efecto, porque ese es precisamente todo el trabajo que tiene que hacer el presidente Macri para cambiar la reputación de Argentina, que con esas cosas yo creo que sigue teniendo mala reputación. Bueno, y a nivel global, hoy día, por ejemplo, tenemos datos con las expectativas manufactureras de la zona euro. El PMI manufacturero de diciembre preliminar aumenta 53,1 puntos, es decir, está dentro del rango positivo, cuando se esperaba una mantención. Sin embargo, el PMI de servicios cae un poco a 53,9, una caída que fue mayor de lo anticipado. Pero si uno raya para la suma, los resultados están bien, ¿no es cierto?, con el desempleo que en Europa ha estado a la baja. Hay países, ¿no es cierto?, que tienen todavía muchos problemas de desempleo, como España, como Grecia, pero la verdad que la tendencia en Europa es más bien positiva. Europa se está recuperando, eso es indudable, Y hoy día en la mañana las bolsas abrieron eufóricas, estuvieron creciendo cerca del 3%. Exactamente. Después viene una onda vendedora que era precisamente para obtener ganancias, ¿no es cierto? Pero yo creo que Europa va a ir bien. Bueno, y en Estados Unidos sabemos, ¿no es cierto?, que la atención de los mercados se centra en esta decisión de política monetaria por parte de la Fed. Se espera una alza de 25 puntos básicos de la tasa de referencia y obviamente que una señal de gradualidad en el proceso de ajuste monetario son las expectativas, ¿no es cierto?, que dominan dentro de lo que son los precios de los activos. Hoy día de nuevo se desplomó el WTI, el petróleo Brent 1, pero el WTI bajó 1,51%, 36,84. Sí, yo creo que es el principal problema para la Reserva Federal y que distorsiona su decisión, porque la parte del crecimiento yo creo que tiene bastante satisfecho la Reserva Federal. La parte del empleo está en empleo. Y lo único que hace dudar a mucha gente es que la inflación, el rango que ellos, más que un rango es una meta que tiene 2%, está bastante lejos y se espera que en los próximos, alguien me habló de 10 años, esté bajo el 2%. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer la Reserva Federal? Por otro lado, si continúa con los niveles de tasa de interés tan bajos, casi cero, prácticamente cero, está el peligro de la burbuja financiera. Esto incentiva la especulación, ¿no es cierto? Incentiva la especulación y por otro lado, eso claramente va haciendo que el dólar sea más
fuerte al haber un ajuste monetario en Estados Unidos y por lo tanto afecta al sector exportador. Con lo que los europeos están felices. Los europeos están felices porque mientras más se fortalece el dólar, más se debilita el euro y por lo tanto Europa vende más en cualquier parte del mundo. Fíjate que hoy día con respecto al dólar partió subiendo, bien fuerte, y luego se cambió su tendencia y terminó, ¿no es cierto?, en esta baja de 2,6 pesos con respecto al día de ayer. Yo creo que Estados Unidos, la verdad que está un poco zanjado lo que pueda venir, y yo creo que lo que decíamos, el tono del mensaje va a ser importante para ver la gradualidad y cómo se va a permear esta gradualidad. La gradualidad es muy importante, Paulina, porque yo he notado en el mercado una sobrereacción al ajuste. O sea, incluso algunos analistas empezaron a hablar que podría haber un ajuste de 50 puntos que yo descarto totalmente. Entonces eso provoca bastante volatilidad en el mercado. Una vez que aparezca el aumento que yo creo que va a ser de 25 puntos y sobre todo el mensaje. El mensaje es muy importante, que era paloma o halcón, ¿eh? Yo creo que va a ser más bien paloma, de que haya más suavidad. Lo que buscan es que no haya tanta volatilidad y que el ajuste de la economía norteamericana a tasas de interés más normales, si no pueden seguir con esas tasas de interés, eso sí que es peligroso. Es una burbuja, las burbujas siempre han causado problemas y han causado recesiones. Así que yo creo que después de mañana va a tender Estados Unidos a estar en una situación más estable. Volvamos a Chile, no hay muy buenas noticias con respecto, hay un paro anunciado, ¿no es cierto?, por la Dirección General de Aeronáutica Civil para el día de mañana. Y el viernes, sí, la verdad que el gobierno califica de irracional este paro y anuncia un reemplazo del personal movilizado. Reemplazo en huelga. Sí, el ministro de Defensa aseguró que todavía están a tiempo para no cometer un grave error. Sí. Yo creo que es clave, acá se han salido de un curso racional varios conflictos. Recordemos lo que ocurrió con el registro civil hace poco, recordemos la dura negociación que hubo con los empleados públicos, ¿no es cierto? El ambiente que ha generado una reforma laboral que, aunque la califiquemos de legítima, tiene impactos, ¿no es cierto? Tiene impacto en la tasa de desempleo futura. Y por lo tanto, yo creo que mucha parte de las autoridades y algunos partidos en particular están razonando que esto puede llevar realmente a problemas mayores en nuestra economía. Bueno, y con respecto a cómo percibe el público común, cómo percibe las personas comunes, hoy día, por ejemplo, tuvimos el resultado de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, CEP. La aprobación se ubicó en 24% para la presidenta Bachelet, lo que representa una alza de 2 puntos frente a la muestra anterior. Pero yo creo que es interesante ver qué pasó con los otros posibles abanderados presidenciales. Por ejemplo, Marco Enrique Ominami sufre una fuerte caída en evaluación positiva, superada, por ejemplo, ahora por Jackson, Allende y expresidentes Piñera y Lagos. O sea, como diría alguien, hay cambio en el equipo. Hay cambio en el equipo, de Pero todas maneras. Yo noto una tendencia bastante a la izquierda de los Mira, de los Jackson candidatos, lidera el listado con un 44%, seguido por la senadora Isabel Allende, también de la tendencia izquierda, y el expresidente Sebastián Piñera, ambos con 37%. ¿Y Piñera cuánto tiene? 37. Va subiendo Piñera. Sí. Va subiendo. Sí. Exactamente, y ambos con un 32 y 34 respectivamente, Allende y Piñera, con respecto a la evaluación negativa. O sea, si no entra un candidato más bien de centro, al final vamos a tener a Piñera con alguien de la nueva mayoría. Mira, aquí está el senador Manuel José Osandón con una evaluación positiva, 35%. Uy. Un poco más atrás está de Piñera y Allende, está el expresidente Ricardo Lagos con un 36%, también se habla. También. Exacto. Pero ahí está un poco la importante caída que tuvo el líder del PRO, que en esta semana, ¿no es cierto?, declaró, sabemos, por primera vez en calidad de imputado en el caso Sokimich, que investiga las irregularidades en las platas políticas. Tiene apenas un 33% de evaluación positiva, un 32% negativo, 9 puntos menos de la muestra de agosto. No, claramente le impactó y bastante fuerte. Exactamente, eso con respecto, ¿no es cierto?, a lo que ha pasado. Es interesante lo del Lago, Sí. Porque mira, Hace rato que el Lago está... Sí, viene entrando fuerte Sí. el Lago y lo que pasa es que como hay segunda vuelta en este país, es interesante, por ejemplo, un candidato de la izquierda frente a Lagos, eventualmente, si va por cuerda aparte, o un candidato de la izquierda con Piñera. ¿Dónde estaría la mayor probabilidad? ¿La izquierda con Lagos
corriendo contra Lagos o la izquierda contra Piñera? Esa es una pregunta que yo les dejo plantear a los auditores para que la piensen. Bueno, la próxima semana también va a ser una semana bien activa en cuanto hoy tenemos IPOM el día lunes. Tenemos IPOM. ¿Cómo se ve el IPOM a tu juicio? Yo creo que van a haber ajustes, fíjate, Paulina. Primero van a haber ajustes en la tasa de crecimiento porque creo que el rango que está planteando en estos momentos el Banco Central entre un 2,5 y un 3,5 es muy alto. Yo creo que hay un consenso en la profesión, en los números. Hoy en día, un 2, ¿no es cierto? Como es centro. un 2. Hoy día salió un artículo muy bueno donde ven mis predicciones. Ay, Dios mío, faltaba pulso. eso. Ya lo estaba esperando, Venía en el pulso. Yo creo que es muy interesante porque el primer trimestre se ve realmente bajo. Fíjate que el promedio de los analistas consultados dan 1,5. Yo di 1,5. El promedio da 1,5. Pero algunos colegas están poniendo un 1%. Entonces, las dos fuerzas ahí que están empujando la economía todavía a ajustarse a una trayectoria aún más baja son, por un lado, el impacto de la desaceleración china que va a seguir, pero también hay fuerzas internas que están debilitando la economía, la están debilitando y yo creo que las autoridades tienen que tomar atención porque ya sabemos que no va a haber el impulso fiscal que tuvimos este año. Ya lo sabemos. Incluso el domingo o el domingo anterior salió un artículo sobre las malas noticias respecto al impulso fiscal que puede tener la administración de la presidenta Bachelet hacia el final de su gobierno, en los años 17, 16, 17 y 18, las restricciones de los presupuestos que se van a confeccionar el 16 para el 17 y el 17 para el 18. Son realmente crecimientos muy bajos del gasto público y por ende, si la economía no repunta, vamos a tener una estrechez que va a ser muy notable. Y fíjate que con respecto a temas que tienen que ver con el desempeño económico, por ejemplo, ayer se realizó, ¿no es cierto?, parlamentarios invitados llegaron ayer a la sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con respecto a hablar sobre qué va a pasar con estas modificaciones que se le están haciendo a la reforma tributaria. Y fíjate que lo que quiere Hacienda es que surge un debate porque sobre la rapidez con la que se tramitarán los ajustes de la reforma tributaria, porque Hacienda pretende despacharla en 6 semanas. Hay una reunión, a mí me encantaría. Express. A mí me encantaría mirar las caras, más que mirar las caras y ver las actitudes, porque muchas veces, usted sabe, el lenguaje verbal es solo un 7% del lenguaje total. ¿Qué es lo que te dice las señas? ¿Qué es lo que te dice la postura? ¿Qué es lo que te dice la cara? A mí me encantaría en todas esas reuniones tener la capacidad de estar de observadora y mirar y anotar un poco la tendencia de cómo, ante cada palabra, cuáles son las caras que ponen las personas o las actitudes que tienen. Lo que busca el gobierno es mejorar su perfil fiscal, sus ingresos fiscales, que francamente las perspectivas son cada vez peores porque son función del precio del cobre y son función del crecimiento. Entonces el precio del cobre cada vez está más bajo y el crecimiento proyectado cada vez está más bajo, por lo tanto, si no tiene alternativas, realmente las posibilidades de financiar gastos públicos en el futuro se van achicando. Ese es realmente lo que busca esa iniciativa que tú estás señalando en estos momentos. Por eso con el tema de la reforma tributaria y otro de los temas, ¿no es cierto?, que ha estado marcando esta semana y que ayer conocimos, ¿no es cierto?, en Perú, que la autoridad regulatoria de ese país abrió un proceso sancionatorio. Esa es la palabra, sancionatorio. Por colusión en el mercado del tissue contra la filial de CMPC. Y fíjate que Kimberly Clark, que había estado aquí fuera de todo, ¿te acuerdas que había los consumidores comenzaron a comprar más de la marca de ellos, que es Scott, la marca famoso Scott de papel confort? Claro. Bueno, confort, ahí uno está diciendo la marca, uno tiene que decir papel higiénico. Qué increíble lo que hace una marca, porque tú hablas de papel confort, pero no está bien dicho. Uno tiene que hablar de papel higiénico. Es que uno lo que tiene claro que sabe para qué sirve. Un papel higiénico. Pero uno habla de confort, mi querido Alejandro. Oye, quería comentarte sobre unos datos que entregó en el día de hoy una encuesta que tiene que ver sobre el endeudamiento de los chilenos. Me gustaría ¿La viste? Sí. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras se dio a conocer hoy día una encuesta en que habla, por ejemplo, que a 14,2 millones de pesos sube la deuda promedio de clientes bancarios en 2015 y fue un 5% superior en relación al 2014. Y yo creo que es interesante ver por producto. Fíjate que 1,5 millones de deudores tienen crédito de consumo.
2,2 millones en tarjetas de crédito y líneas de crédito y 700.000 en préstamos hipotecarios, según obviamente que explicó el superintendente, ¿no es cierto?, de Banco de Instituciones Financieras, Eric Pardo. Sí, Parrado, sí. Parrado. Eric Parrado, sí. Parrado, Mira, a mí un poquito me sorprendió alguna, vamos a decir, fraseo que había detrás, porque apareció la frase dicha por la superintendencia, que habían analfabetos financieros en este país. Entonces, yo creo que es muy malo tratar a la gente, que yo no creo absolutamente nada de eso. No creo absolutamente nada de eso, los analfabetos financieros. Si quieres, volvemos sobre eso. Exactamente, porque ya son las 2:19 minutos. Hemos estado tan entusiasmados conversando que se nos olvidó hacer la pausa y hay que hacerla este minuto. Ser expertos en inversiones significa saber que el valor más alto siempre es el tiempo. Los fondos mutuos balanceados de BCI Asset Management permiten a nuestros clientes confiar sus decisiones de inversión a un equipo de especialistas que ha sido reconocido por tercer año consecutivo como la mejor administradora por la prestigiosa revista World Finance. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera. Estoy junto con Alejandro Alarcón, profesor y economista de la Universidad de Chile. Estábamos analizando un tema, análisis, ¿no es cierto?, que dio a conocer en el día de hoy la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y me gustaría consignar, antes de que tú comiences el análisis, que los hombres tienen más deudas que las mujeres. Sí. Sí, miren, dice que somos las mujeres gastadoras. No. Mira, por género la deuda promedio de hombres es mayor que la de las mujeres en 2015, con 16,5 millones versus 11 millones respectivamente. Claro. Bueno, no quiero tocar un tema tan sensible, pero hay varias razones. En primer lugar, que las mujeres cuidan mucho más la plata que los hombres, eso está claro. Pero también tiene que ver con la composición de la fuerza de trabajo, donde desgraciadamente en este país todavía las mujeres están en minoría respecto a los hombres, no como en otros países desarrollados. O sea, hay varios factores. Lo que a mí me deja un tono un poquitito preocupante. ¿No te gustaron las frases que escuchaste? No me gustaron las frases, porque esto de los analfabetos financieros me pareció una falta de respeto hacia la gente mayúscula. Y lo primero que me gustaría decir es que las deudas no son malas. El endeudamiento no es malo, el endeudamiento permite que las personas puedan consumir en varios periodos. Así, incluso si me apuras un poco, si tú no tienes un perfil te permite suavizar el consumo, así como los seguros te permiten suavizar el consumo para diferentes estados de la naturaleza. ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasa si choco el auto? Etcétera, etcétera, etcétera. Y te permite también acceder a una mejor calidad de vida también. Por lo tanto, entras a una mejor calidad de vida. Entonces, lo que debería la autoridad decir derechamente, si está de algún modo preocupada, es si esto es sobreendeudamiento. Mis cifras me dicen que los chilenos, el sector privado en general, no está sobreendeudado, lo que nos da una estupenda plataforma para la recuperación. No está sobreendeudado ni las empresas ni las personas. Entonces, esto a mí me produce un tono un poco preocupante. Y lo que realmente me produce un tono preocupante es que se haya calificado como analfabeto financiero. Por favor, si algo que han mejorado los chilenos y las chilenas es entender mejor, si es cosa de ver los programas en la televisión, ¿no es cierto? Bueno, eso tratamos también de hacer en este programa. Sí, la verdad, que entregarle herramientas a las lo que personas. pasa es que yo he visto, Paulina, programas de televisión donde la gente común son verdaderos expertos, saben negociar, se dirigen a las personas que saben. Obviamente la educación financiera puede mejorar y siempre vamos a saber más. El conocimiento es un proceso infinito que uno va aprendiendo cada vez más, pero analfabeto financiero me parece un poquito duro el término.
Bueno, eso con respecto al endeudamiento y también con respecto a compras que pueden hacer los chilenos. Hace algunas semanas, ¿no es cierto?, teníamos el Cyber Day, Cyber Monday. Aquí en nuestro país, fíjate que hoy entregaron cifras la Cámara de Comercio de Santiago y tiene que ver, fíjate, con la economía digital en Chile avanza en ventas totales por casi 40.000 millones de dólares en 2015. Fíjate que es un registro 11% por sobre el registrado el año anterior. Yo creo que eso demuestra un poco una tendencia, demuestra un poco, bueno, primero cómo se han ido definiendo mayores seguridades, porque el gran problema que tenían las personas era si era seguro o no seguro. Claro. Eso se ha ido despejando, es algo que obviamente que los chilenos ya están haciendo con mayor continuidad, no solo en nuestro país, sino que también en el resto del mundo, porque también tienen acceso a comprar. Sí, porque son medios de pago electrónicos. Los medios de pago electrónicos permiten eso. La banca tiene un sistema estupendo que se llama WebPay, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que usa la gente para pagar cuando compran distintos portales, ¿no es cierto?, comerciales. Por lo tanto, eso también desmiente que los chilenos sean ignorantes financieros, porque saben muy bien cómo usar la tarjeta, saben muy bien cómo seguir el proceso. Yo creo que lo que hay que hacer acá es facilitar, llevar todos estos procedimientos cada vez a sectores que les cuesta más, sectores de bajo ingreso, pymes, y no estar motejando a la gente como ignorante. Bueno, esta es una época de comercio bien interesante. Sabemos, ¿no es cierto?, que el mes de diciembre es uno de los mejores meses del año, Alejandro. Yo creo que eso es importante de ver cómo va a estar este mes. Hay cifras que hablan que van a estar menores, ¿no es cierto?, que en años anteriores, pero es una tendencia que está por verse. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que va a tener un tonito menor. Creo que va a ser como todos los diciembre, pero realmente no se puede escapar de la desaceleración que está teniendo la economía. Y particularmente creo que el último trimestre del año va a ir aproximándose a una inercia que va a continuar el primer trimestre del próximo año, donde la economía está creciendo menos. Yo lo que he medido por año es que el consumo tiende a ser una vez el crecimiento. O sea, si el crecimiento es 2%, la tasa de crecimiento del consumo es 2%. Si el crecimiento es 1,5%, la tasa de crecimiento del consumo es 1,5%. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener una Navidad, como siempre, con muchas ventas, pero menores que la del año pasado. Bueno, y con respecto a otro tema que estaba marcando la agenda, yo creo que tenemos que hacer un paréntesis y también hablar sobre lo que está pasando en BTG Pactual. Porque nuevamente el señor Eric Parrado, ya lo digo Parrado, habló sobre BTG Pactual y que dijo que el problema está enfocado en el señor Esteves. ¿Viste ayer la información que tiene que ver con las coimas de 2,6 millones de dólares que se le había pagado? Obviamente que están hablando las personas. Me imagino que para bajar las penas, yo creo que un poco hacia el sistema. Y están mostrando, ¿no es cierto?, cada vez más elementos con respecto a este problema, ¿no es cierto?, que parte, ¿no es cierto?, con un problema que está teniendo sistémico, la verdad, Brasil, o sea, Petrobras, BTG Pactual, corrupción. Bueno, yo te digo, Paulina, que la industria financiera es una industria, y en particular la industria bancaria, que se nutre de la confianza, porque son en definitiva los ahorrantes los que financian la mayor parte del endeudamiento y de alguna manera también los servicios financieros que dan los bancos. Por lo tanto, es muy importante que la gente tenga confianza en el sistema financiero, y en ese sentido me imagino que van las palabras del superintendente de banco. Exactamente, Eric Parrado dijo que se encuentran en coordinación con las autoridades brasileñas y con el Banco Central de Brasil, obviamente para revisar cuáles son los nuevos antecedentes en torno a BTG Pactual. ¿Qué es lo que dice ellos? O sea, les interesa tener de primera fuente para saber lo que está pasando. Y además lo que dijo, como dices tú, para alinear en el tema de confianza, recalcó que el banco está tomando medidas en torno a aumentos de liquidez, línea de crédito y también venta de activos. Así es. Incluso a nivel nacional se ha hablado que los ejecutivos chilenos estarían dispuestos a comprar esa parte del banco que es de... Sí, yo creo que están en ese proceso. Yo creo que están en el proceso de venta de activos. Vamos a ver cómo reacciona la comunidad de negocios, porque es una situación muy compleja y como insisto, aquí lo principal
es que los grandes financistas de cualquier banco, y el BTG Pactual es un banco, tengan confianza y sigan teniendo sus recursos en ese banco. Ese es el gran desafío de cualquier sistema bancario, que los ahorrantes tengan su recurso a buen resguardo, y por eso que el proceso crediticio no puede ser un proceso desordenado, bajo ningún punto de vista, porque al final es la gente la que reacciona, los que financian a los bancos. Hablando de financiar el banco, hablando de las tasas de interés. Bueno, en unos pocos horas más vamos a conocer lo de la Reserva Federal, pero mañana también nosotros tenemos nuestro propio Banco Central que va a hablar sobre tasa de interés. La opción está bastante más dividida que clara. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que el presidente del Banco Central ha sido bastante claro en que va a haber una trayectoria hacia el 4%. Eso es lo que yo he interpretado de aquí a diciembre del año 2016. Por lo tanto, trayectoria de la tasa de interés. De la tasa de interés. Por lo tanto, yo creo que no va a haber un alza de la tasa de interés en diciembre. Yo creo que acá ya está jugado esto, ya tenemos la cifra. No creo que la inflación de que salió publicada los primeros días de diciembre vaya a afectar, que fue 0 para el mes de noviembre, ni el IMASEC, que estaba afectado, en mi opinión, también por un día hábil menos, pero una trayectoria baja, vayan a afectar una detención del alza de la tasa de interés en los siguientes meses. Yo creo que la siguiente alza va a ser en enero, pero no en diciembre. Bueno, vamos a estar atentos a eso y por supuesto a lo que diga la Reserva Federal, porque yo creo que esa noticia, uno dice, ¿por qué hablas tanto de Estados Unidos? Me preguntan, porque obviamente es que es la primera economía del mundo y vemos, ¿no es cierto?, cómo cuando comenzó a generarse este cambio de tendencia, que la Reserva Federal iba a disminuir su expansión monetaria, ¿te acuerdas lo que pasaron con las bolsas? Comenzó una volatilidad increíble, y eso ha seguido, pero yo creo que es bueno que vayamos a un proceso de normalización monetaria en Estados Unidos. Las burbujas yo les tengo mucho miedo. Bueno, vamos a estar hablando de eso y mucho más. Alejandro, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Cariño a todos y todas. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Fondos Mutuos Balanceados BCI Asset Management, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. En Grupo Security sabemos que los quiero están en todos lados.